a hablar y me hacen preguntas. Vale, brevemente cuento para los que recién nos conocen y los que están también queriendo más información. O sea, la psicodanza en sí son casi más de 50 años de investigación de la doctora Ercilia Orellana, que es, es médico, es la directora de la escuela. Eh, en el año 77 comenzaron un movimiento en Sudamérica que se llama biodanza hoy en día. Biodanza a nivel mundial es muy conocido. De hecho, nosotros teníamos escuela de biodanza y también somos didactas y colaboramos con otras escuelas de biodanza en España. Colaboramos como didactas, colaboramos en congresos de biodanza. O sea, la biodanza y la psicodanza es una línea parecida. Pero lo nuestro tiene un formato más que está orientado a lo terapéutico, a tu proceso interior, y también tenemos un discurso más abierto de la parte espiritual. O sea que realmente toda terapia también te va a invitar a un momento a contactar con un proceso interno de lo que es tu mundo interno, tu mundo espiritual. Y esa es la base principal que tenemos. Todo se basa en danza y movimiento, todo es vivencia, pero hay un contenido teórico y hay una metodología. O sea, todo lo que se vive en una vivencia, en una sesión, está todo probado. Tenemos catálogos, tenemos sesiones, tenemos cada danza con cada música, tenemos todas las investigaciones, más de 50 años de la doctora Ercilia Orellana y de más facilitadores y terapeutas que estaban en el movimiento de biodanza y que siguen. Todo eso se documentó y todo eso es la formación. La característica principal nuestra es que el conocimiento te va a entrar a través de la vivencia. O sea, tenemos mucho contenido teórico, pero nos basamos en 4 o 5 pilares y estimulamos más la vivencia. A través de la vivencia vos vas recobrando una intuición y una sabiduría interna. Las personas lo utilizan para el cambio personal o aquellas que quieren un día aplicar la técnica. De hecho, hay terapeutas que utilizan herramientas de la psicodanza para otras disciplinas. Por ejemplo, en Barcelona está terapia corporal integrativa. El director, Tony, se formó con Ercilia y el TCI tiene herramientas de psicodanza. Luego está Laura Pon, otra conocida en Barcelona, que utiliza Gestalt y biodanza. También se formó con Ercilia. No hace la línea directa ortodoxa nuestra, pero utiliza las herramientas que le enseñamos. Tiene la facilidad la psicodanza de adaptarse las herramientas a lo que tú quieras proponer como terapeuta o como facilitador. Tiene la facilidad de que también te ayuda a un proceso interno de transformación a través de la vivencia. No es muy cognitivo ni cortical, pero es un trabajo muy físico, emocional y a otros niveles. Y tiene la característica también que quien quiera, en 10 meses lo formamos para que tú puedas llevar tus grupos semanales de psicodanza en los primeros meses. Te damos una herramienta para que tú tengas mucha práctica de estar delante de grupos, porque hacemos mucho entrenamiento. La mitad de la formación es todo vivencia y a partir de la mitad de la formación ya son todas prácticas. Y aunque tú no quieras llevar grupos, todo el tiempo estamos estimulando que los grupos, el fin de semana lo dirijan los alumnos. Entonces te está dando mucha herramienta y seguridad ante tu vida también. Aunque hay muchas personas que nunca pensaron llevar grupos, pero el hecho de entrenarte delante de grupo y de una técnica te está dando otra herramienta, otra facilidad para tu vida. Entonces, en 10 meses son todos un fin de semana al mes en la sala en Barcelona. Es de viernes y sábado, y el viernes es online y el sábado y domingo es en la sala. Y bueno, hay más cosas que puedo ir contándole, pero ahora dejo una pausa. ¿Quieren preguntarme cosas o de lo que resonó o agregar? Bueno, sigo hablando yo, ¿sí? O tiene,
¿Tienen alguna pregunta? Por ejemplo, yo les entregué el, ¿cómo se llama? El calendario, no sé si les llegó a todos, a todas. Sí, 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 sí. Vale, en el calendario, la característica de del método de la formación es los 5 primeros meses. Si tú todavía no estás decidido en matricularte, nosotros los primeros meses damos la posibilidad que la gente vaya probando los fines de semana. De hecho, recomendamos que todos hagan el primer fin de semana para que veas el alcance que tiene. Y luego a partir de marzo, abril, ya el grupo se cierra y ahí solamente quedan quienes se matricularon, porque ahí se entrega el material didáctico que utilizamos, que son catálogos de danzas, MP3 con danzas y músicas, y aparte de ahí empezamos en la parte técnica, el uso, cómo usamos los ordenadores para utilizar y para hacer sesiones. A pesar de que parece que la metodología y las prácticas como que bueno, puede ser para alguien que no quiera un día llevar grupo, puede ser como algo aburrido y tedioso, no, es muy divertido porque es todo muy dinámico. O sea, en ningún momento nos ponemos teóricos y todo el tiempo estamos en la práctica porque todo se basa en el cuerpo, en el movimiento y en la danza. O sea, esa es la característica principal nuestra. Bienvenida, Arcilia. Bienvenido a todos. Ujú. Bueno, estoy grabando Bueno, para las personas que no pudieron asistir, que me pidieron dos chicas el vídeo. Y le estaba contando en general y bueno, si querés agregar algo vos, lo que sea, o alguien que va a preguntar algo, hablar, dudas, te dejo la palabra. bueno, es participar a todos los que puedan, que quieran todavía volver a conectarse con la formación de psicodanza integrativa, que ya lo hizo en una época. Es algo que ya ofrecimos en los anteriores, de que los que quieran volver a pasar por los módulos, pueden hacerlo cuando lo elijan, con un pago muy poco. Y también otra cosa es que para los que se inscriben ahora o los que quieren hacer la formación esta vez, que puedan entrar en los módulos de la formación sin comprometerse todavía hasta que ve que eso sí le interesa y a partir de marzo ya tienen que decidirse y se quedan haciendo toda la formación. Esta formación en realidad es algo muy especial, es muy original, no, no, tiene la base de la metodológica de la biodanza, pero en una forma digamos, de perfil. Pero en realidad, cómo es llevado por nosotros y con el criterio que tenemos en este tema de formar gente, que vayan conectándose más consigo mismo, es una de las pautas que tiene este método, es de que facilita a que la persona se conozca más a sí mismo. Cosa que no es que aprendo desde afuera y opino lo que quiera, pero tomo conocimientos que hemos hecho toda la vida. Yo, por ejemplo, he estudiado muchas cosas, pero de mí no sabía nada. Lo que me parece a mí era lo que era o lo que dicen los demás. Y entonces, para que realmente el trabajo, digamos, que hagamos con otras personas, de ayudarles a conectarse, a hacer esta formación en este caso, es que uno esté también preparado consigo mismo, que tenga esa responsabilidad de que sepa bien qué es lo que vive, cómo lo vive internamente. Estoy hablando todo sobre el mundo interior. Lo del exterior es una fachada, digamos, pero lo que se ve en el cuerpo, cuando el cuerpo se mueve, ya sea o no durante las sesiones, el cuerpo está diciendo cómo es la persona, cómo si vive en su interior. Pero la persona no lo sabe, no se da cuenta porque lo tiene todavía inconsciente. Por eso es que mucha gente y sigue agradeciendo actualmente a esta formación porque han encontrado cosas que no se imaginaban de, digamos, posibilidades, de potenciales, pero más que nada sombras que por ahí pasan de largo porque estamos acostumbrados además.
Y entonces no, pero sin embargo son bloqueos que se presentan cada tanto. Y ellos están súper agradecidos por eso. Ahora, no sé cómo se logra eso. Yo sé que lo hacemos, pero no me pregunten cómo. Tienen que hacer la formación. Porque eso me sorprende cuando la gente dice eso y es verdad, lo compartimos cuando lo vemos cómo entra en vivencia y después con lo que cuenta, qué le pasa y lo que dejó y lo que vuelve y que logra. Bueno, porque no es una cosa, digamos, de tipo conductismo, nada que ver. Entonces va por de crear conciencia, yo digo de eso. El propósito es crear cada vez más conciencia en uno, porque hemos venido siendo inconscientes, porque perdimos la memoria y hemos vivido nadando a lo que, bueno, nos viene bien por el mundo que conocemos a nuestro alrededor, pero tenemos inconsciencia de nosotros, de lo que somos y cómo somos. Y entonces a medida que se hace el trabajo, con el propósito de que se abran las vivencias en cada momento, en cada situación que tiene que ver con la vida, entonces la persona acepta las dificultades, que es eso, los bloqueos, no los evita, más bien, como digo yo los desafío, me meto en ellos y cuando eso se está sucediendo, de pronto aparece la luz, pero mi luz, la conciencia, y me empiezo a dar cuenta de cosas. Y por eso dice la gente de que le aclara la mente. Al aclarar la mente, le aclara todo lo demás, porque es muy importante lo que pienso, cómo influye en los sentimientos y en los actos. Bueno, eso puedo comentar. Y el detalle es que es muy sencillo, es muy simple. Y no es aburrido, es muy divertido. Vale, pues Esther, ¿quieres compartir algo que estás en la formación también? O Elena, tu experiencia en el grupo semanal que estás haciendo, así la persona que no esté en grupo un poco conoce lo que es tu vivencia. Bueno, yo ah, pienso que es una vivencia a nivel grupal, aparte de que tú tengas una vivencia personal, de que sientas cosas o te des cuenta de alguna realidad tuya personal que quizá no tenías clara o, bueno, no sé cómo explicarlo, pero ayuda a sacar cosas de ti mismo, ¿no? Y bueno, y es divertido, como dice Ercilia, porque bailas, porque compartes y bueno, para mí es muy nutritivo y me da mucha alegría. Eso, alegría. Y también tomamos mate a veces durante las charlas. Porque no sé, tú tomas mate, ¿me puedes contar de qué? Yo no, a mí no me No, gusta el no, mate. no, acá hay Yo, Majo, sí. Majo, claro que... yo sí tomo bastante, siempre tomo mate. Y pregunto, eh, entiendo que es más vivencial, que es la práctica, pero hay una base teórica, porque he leído por allí que o estudiaste o basaste un poco este método no recuerdo el nombre de una persona, no sé si nos puedes contar un poquito de dónde viene. Ah, del creador de la Sí, biodanza, Rolando Toro Araneda. ok. Sí. Eh, ¿Quieres saber algo de eso? Al menos no sé, un poco cómo se originó. Claro. Bueno, él ha sido, en principio ha sido profesor de primaria cuando atendía chicos en Chile, es de origen chileno. Y luego cuando de adulto se puso, va de adulto, también de adulto, quiero decir que después Ser adulto. entró en la Facultad de Medicina de Chile, entonces ahí entró en una cátedra que era de más bien antropología, porque a él le interesaba mucho la evolución de la humanidad
y sobre todo los tipos de costumbres y de danzas que hacían. A él empezó a llamarle la atención esas cosas, por eso en esa cátedra que la llamó psicodanza, porque empezó a trabajar con la danza con los pacientes que venían de problemas mentales. Entonces probaba las músicas que podía ser adecuada para esas personas y entonces ahí veía como la música que era más bien más relajada, como las músicas clásicas, los excitaba más en vez de relajarlos. Y en cambio las que eran muy dinámicas, desaparecían las alucinaciones porque les provocaba alegría. Entonces, él así fue creando un método para las personas comunes y que lo llamó psicodanza, como lo tenía en ese momento, ahí en Chile. Pero sucedió que le invitaron a dar exponerse en un congreso de musicoterapia aquí en Buenos Aires. Cuando él asistió, presentó lo suyo y fue un éxito que la gente lo llevaba en andas, eso es lo que se cuenta. El asunto es que ahí él mismo se implantó su vida en Buenos Aires y empezó a preparar la psicodanza con grupos y en esos años entré yo como alumna. Y así que yo me empecé a formar en esto con él, que no había escuela todavía, nada así ya armado, sino que íbamos sesión tras sesión y era muy bueno. Y yo ahí encontré ya un cambio desde el primer día. Luego pasó el tiempo y él se fue a Brasil y ahí tuvo que cambiar la palabra a biodanza, el nombre. Y entonces quedó con biodanza. Es lo mismo que estaba haciendo. Y de eso hay ya muchísimas escuelas, aquí en Europa y en todos lados. Y después entré yo que yo estaba formándome con él y dando también formando gente en el País Vasco, pero yo ya venía con una intención desde hace mucho tiempo de integrar otras cosas dentro de la biodanza. Por mi propio proceso personal, iba descubriendo cosas como yo soy psicoterapeuta, que hice terapia y después también trabajo de eso, con psiquiatría también. El asunto es que yo quería apuntar más a las personas a que trabajaran su personalidad con la danza y entraran en contacto con la esencia. Por eso como yo también tuve experiencia a nivel de espiritual, por decir la palabra, pero es una forma, digamos, de más sutil que somos, más allá de la mente, y por eso también eso está incorporado en psicodanza, como vivencia, no como teoría. Está la teoría, lo hablo, claro, y está escrito, pero cada uno tiene que ver cómo lo lleva a ese estado las vivencias. Ese es el propósito. Más que aprender de teoría, es aprender de uno mismo. Eh, Hola. hola, Mar, Eh, Leonovo, Leo, sí, Novo. no puedo poner la imagen ahora. Me he ido por un problema técnico, disculpas. Bueno, pregunto, yo tengo una pregunta que es, no sé si lo han comentado en este momento de ausencia, pero después de cada taller hay que hacer algún tipo de trabajito de memoria o de recogida un poco de sensaciones o esto. Esta es una pregunta. Y otra es si, por ejemplo, yo me encuentro a lo mejor atravesando un proceso personal, digamos, pues un poco impactante para mí. Si esto, más que aparte de llevarme a un autoconocimiento, me ayuda como a transitar un poco la gestión, a aflojar, a soltar esto, emociones que ahora mismo a lo mejor se viven más intensas. Bueno, puedo contestar. Em, es eso esto último que dices, Sí, se va logrando a medida que vas entrando en las vivencias de las diferentes danzas, diferentes objetivos que tenemos de vivencial, porque va a ser una vivencia tuya, no de afuera, lo que va saliendo desde ti. sí. Y eso es lo que te va hablando de ti misma. Mm. A eso le llamo el autoconocimiento. No es que van a aprender algunas cosas
desde la psicología, no, es desde lo que tú eres, que no eres solamente un cuerpo y mente y emoción, hay más todavía en nosotros. Y a veces se echa la culpa a las emociones o a la mente, pero está pasando por otro lado lo que pasa. Por eso es, todo se va dando cuenta y va apareciendo, porque después a- aún de una sesión a otra, hay ya una comprensión de algo que ha pasado la semana anterior. Sí, Y las memorias sí que se las pueden hacer todas, sé que eso da mucho resultado, pero no estamos detrás que lo cumplan, ah, porque como respetando la voluntad de cada uno que quiera aprender, que lo haga, y es lo propósito. Antes lo tenía obligado, pero la gente se lleva por sí misma. Bueno, pero yo digo que eso enseña muchísimo, porque yo escribo, por ejemplo. Y cada vez que escribo, yo me entero de mí de muchas más cosas que lo que pensaba. sí. Y en la vivencia total. Y además tiene la ventaja de que cuando haces la memoria, la envías por correo a nosotros y nosotros la miramos y te hacemos alguna devolución si es necesario, Ah, pero no interpretamos de cajón, sino ver que hay algo que tienes duda o qué sé yo, o alguna cosa a aclarar. Pero es eso muy a la gente que lo hace, después le da bien, viene bien, mm, ¿no? estupendo. Vale, gracias. Ujú. Y Mar, ¿qué tal? Bienvenida. ¿De dónde nos conoces? ¿Nos comunicamos por mensajes? No se Era escucha. el audio. Bueno, antes entré y te puse que era Mariel Andrea y lo tengo Ah, así en Google para... bueno, hace tiempo, hace bastante tiempo que buscaba justamente todo esto que están explicando eh, y sé que hay un máster en danza, terapia y movimiento en la Universidad de Barcelona porque una amiga lo está haciendo. Pero no quería hacer algo formal ni reglado y en realidad justo lo que escuché que comentaste y que comentó la doctora Arcilia es lo que busco es esto de conocerse más a uno mismo en todos los cuerpos, ¿no? No solo... Claro. Y bueno, estoy súper contenta de escucharlos. No sé si es el momento más adecuado, pero bueno, luego eso ya lo compartiré en privado si me permiten. Pero me interesa mucho la danza. Nunca, bueno, hice de pequeña, pero luego no. Y hago en casa nada más. Y me hace súper bien. Pero creo que una guía de expertos, como estuve viendo que la doctora Arcilia, todo su recorrido, eh, en un momento me cansé de leer porque era mucho. Y bueno, estoy muy contenta que me hayas convocado porque lo tenía en el tintero y igual no es el mejor momento, estoy en un duelo bastante traumático, pero ya lo hablaré en privado. Y, ni nada, y te agradezco que me hayas convocado hoy porque ya te digo, lo tenía en el tintero y, y me lo había olvidado. Así que estoy muy emocionada de escucharlos. Es justo lo que buscaba hace años. Ahora estoy en esto, pero hace tiempo que buscaba algo así. Así que muchas gracias. Encantada. Sí, con esto del autoconocimiento, cuando mencionaste los cuerpos, cuando decimos que se conozca más a sí mismo, es que nosotros tenemos una experiencia de vida en donde nos pusieron el nombre y después otras cosas que van con números. Pero en realidad la vida es mucho más, porque así como desde la antigüedad se sabía, pero eso no se difunde en general, que todo es trino, todo es trino. Y hay unos también con el número 7. Por eso hay 7 cuerpos y cada uno de nosotros es un trino, que es decir, de diferentes niveles de conciencia. Tiene el cuerpo físico y la persona, Ercilia, es cuerpo. A esto le llamamos todo cuerpo porque es materia. Ella Mm, integra a la vez
el cuerpo emocional y el mental, pero es de la persona. Entonces, pero después está el alma o la mente álmica, porque no es la mente de la persona, sino también se puede decir la mente o la conciencia. Pero ese es otro cuerpo, otro estado dimensional que ya atraviesa la mente, digamos, de la persona. Entonces, ahí es cuando decimos va más allá porque va a la trascendencia, trasciende. ¿Hacia dónde? Hacia otros niveles de conciencia que es todo vida, pero no tiene forma, no tiene materia. Entonces, sería cuerpo, alma y espíritu, que es de donde también se dice el yo soy y el ser superior, ya se llaman así. Entonces, todos ellos están jugando en mí en todo momento, además que yo no me entero, no escucho. Y entonces yo sigo con la Ersi que le gusta esto y le va a decir al otro porque me molesta lo que dijo y no me pregunto nada. Entonces, por eso que tenía esa intención de entrar a hacer una cosa diferente o de darle más juguito, más importancia. Y eso yo te digo así en teoría ahora, en palabras digo, pero eso lo vas logrando tú, ¿eh? No te vamos a decir cuándo es el yo soy ni cuándo es el cuerpo mental. Eso lo va dando uno cuenta cuando está haciendo las vivencias. Por eso que es importante el grupo y la música y todo lo que vamos poniendo. Muchas gracias, sí. Ah, Y es algo que yo creo que es necesario un guía y creo que ustedes pueden ser muy buenos guías en eso. Gracias. Me alegro mucho que vengas. Gracias. Yo quería compartirle a Majo que preguntó, bueno, hay un modelo teórico que tenemos. Voy a explicarlo en 3 diapositivas. Hay mucho contenido teórico, hay mucha información. Realmente el creador era un intelectual, un científico que puso en pie esta técnica de danza con movimiento. Luego Ercilia y más facilitadores y terapeutas en esa época se sumaron al movimiento y fueron aportando más a este movimiento para llegar a lo que tenemos hoy en día, que es la metodología. La metodología de biodanza y de psicodanza es la misma. Lo que sucede es que nosotros tenemos una cierta libertad de hablar otro tipo de lenguaje, como está hablando ahora Ercilia, ¿no? Con el tema más abierto espiritual y lo que ella cree que es su cosmovisión interna y su cosmovisión espiritual, que eso es de cada uno. Tenemos un modelo teórico. A ver si me puedo compartirlo. En la formación nos basamos en varios pilares, porque hoy en día toda la información está en Internet. En el año 60, cuando empezaron con este modelo, no había mucha información de neurociencia. Y hoy, gracias a los divulgadores como Nazaret Castellano, se sabe el efecto que hace la danza y la música a nivel fisiológico en las personas. Estamos hablando de sistema endocrino, hormonas, sinapsis cerebrales y un montón de beneficios que se sabe que puede hacer la danza y la música en las personas. Entonces, el modelo teórico nuestro se basa en lo que llamamos, es una curva que utilizamos. Eso es la vivencia. Si alguien de ustedes nunca vino una vivencia de psicodanza o de biodanza, se va a dar cuenta que con las danzas y las músicas, las personas van a transitar una curva. Y en esa curva se va a producir un efecto de cambio, porque a nivel bioquímico estamos interviniendo para poder equilibrar a varios niveles. Yo hablo más de bioquímica, sistema endocrino, hormonas, que hoy en día todo el mundo las conoce. Por ejemplo, una persona totalmente intoxicada y una persona totalmente alineada con la información cortical que se está dando en redes sociales, instituciones y una vida sedentaria, esa persona hay ciertas hormonas que nunca se activan porque viven un efecto dopamínico y de cortisol. La dopamina es la hormona que cuando se asoma todas las otras se esconden. Endorfina, serotonina, oxitocina y GABA.
Para eso estimulamos la danza y la música. Siempre se supo que la danza y la música, a nivel bioquímico y a nivel hemisferios del cerebro, producen una fusión. Entonces la persona se siente y vive más integrada. ¿Por qué? Porque los dos hemisferios se están relacionando, se interconectan. Por eso en la currícula educativa de todo el mundo quitaron la danza y la música, porque toda la información que a un niño le dan está orientada al hemisferio izquierdo, que es la razón. Entonces ya de niños los desconectan el hemisferio derecho, que es la intuición. Está todo bien programado y adoctrinado de una forma para que podamos vivir alineados, siempre razonando. Se nos ha desconectado de la intuición, se nos ha desconectado del cuerpo. Entonces la biodanza y la psicodanza viene con esa hipótesis desde el año 70 de cómo volver a conectar a las personas a través de la danza y la música en varios niveles. Yo voy a hablar de la parte más palpable, que es la fisiológica. Lo más palpable es que en una sesión de psicodanza tú conectas los dos hemisferios. Al conectar los dos hemisferios, tu realidad es otra. Te percibes diferente y vives diferente. Aunque lo que dure la sesión, pero en la repetición de esa práctica, ese estado se te va a mantener en tu semana. Y a eso le llamamos neurosis, aquellos que solo viven corticalizados en el hemisferio izquierdo. Yo hice la formación de Gestalt también y es muy buena como información, pero el alcance vivencial que tiene la psicodanza es más amplio porque todo el tiempo estás integrando los dos hemisferios. Eso es uno de los efectos que produce la vivencia. El otro efecto es que estimulamos hormonas beneficiosas para tu organismo: endorfinas, serotonina, oxitocina y GABA. Esas hormonas solamente, que son las hormonas del bienestar, se activan con diferentes prácticas. Por ejemplo, caminar por la montaña o por el mar descalzo, obviamente estás activando esas hormonas. Tener una relación bonita con seres queridos en una charla amena, estás activando esas hormonas. El reposo, hay un montón de actividades y la psicodanza también activa esa hormona. Por eso el primer efecto que tiene es una regulación en el sistema anímico de las personas. Aquellas que venían deprimidas se van a estabilizar por el hecho de repetir la vivencia que dura 1 hora y 10, 1 hora y media, porque estamos interactuando en el sistema endocrino de las personas. Todo esto está hoy en día, gracias a que la neurociencia avanzó mucho, hoy en día se sabe todo esto. Y en la vivencia, que es una curva, hay una primera parte que reforzamos tu identidad, el yo, con danzas de tierra, con danzas con ritmo, con ojos abiertos. Se refuerza tu yo. Como tú tienes esa conciencia de reforzar tu yo, luego podemos bajar y hacemos una curva donde ahí ya son danzas con ojos cerrados, donde hay relajación, ya no hay ritmos, se empieza a danzar las melodías y ahí estamos activando el sentir, el elemento agua, el elemento aire. Al inicio estamos elemento tierra, elemento fuego. Como hay un reforzamiento del yo, luego podés ir a una disolución del yo. En la segunda parte de la sesión se anulan todos los ritmos, se cierran los ojos, se bajan las luces y nosotros facilitamos y estimulamos una disolución del yo. Como ya te reforzamos, te puedes diluir. En esa disolución del yo se produce un efecto muy bueno a nivel sistema inmune, porque tu cerebro baja la información de ondas cerebrales y tu sistema inmune se refuerza. Y entonces en esa bajada que hay una disolución del yo, luego hay un despertar y volvemos a la conciencia de yo, pero con toda esta curva que en todo ese viaje te fueron sucediendo vivencias internas, que es información, información para ti en diferentes planos, que como siempre estamos razonando, corticalizando, nos perdemos los diferentes planos, que estamos hablando el físico, el emocional, el mental, el etérico, el energético, el sensorial, el espiritual. Hay diferentes informaciones y planos que uno va a recibir en la vivencia, que eso es para ti.
Eso es lo que va a producir el cambio. A nivel bioquímico, esto que estoy contando, y después a nivel es información que vas integrando y cuando despiertas vuelves de otra forma. En la repetición de este método se producen cambios en las personas. Eso está comprobado por más de 50 años haciendo sesiones. O sea, esta metodología es la que enseñamos en la formación. Lo que pasa es que está hecho de una forma muy divertida, muy vivencial y no somos tan teóricos. Utilizamos otro tipo de herramientas para que te llegue este conocimiento. Y luego, lo que quería, cómo sucede un fin de semana en la formación. Tenemos dos grandes espacios. Cuando llegamos, utilizamos la meditación. Luego, en un momento, utilizamos el círculo de palabra, donde ahí el grupo puede hablar de cosas que le va pasando, que le pasó y cómo está. Ahí vamos viendo cómo viene cada uno. Y luego viene la vivencia. En la vivencia ahí ya no se usa la palabra y es todo danza y movimiento y música. Y en la vivencia utilizamos, que le llamamos ecofactores positivos, utilizamos la danza, la palabra, el grupo y la música para despertar una vivencia. Eso sería el método de repetición. Eso es lo que sucede los fines de semana y lo que sucede en un grupo semanal. Y eso es lo que va produciendo un cambio en las personas. Y hay más cosas que se van enterando dentro de la formación y esa sería más o menos la base del modelo teórico. Es más profundo, pero nos basamos siempre en esas herramientas, siempre vamos transitando en lo mismo. Hay una curva, hay unos estímulos, hay un reforzamiento del yo, hay una disolución del yo y hay una volver a tu yo con otra información. En la repetición tú vas produciendo ese cambio. Hay un sistema endocrino, hay una bioquímica de tu cuerpo, hay hormona, hay hemisferios cerebrales que están desconectados. Por eso tenemos que volver a conectarnos con diferentes prácticas. Esta es una. Hay muchísimas prácticas. Yo soy músico. El hecho de tocar un instrumento, estoy todo el tiempo conectando los dos hemisferios. Entonces, eso es recuperar esas prácticas que por eso las personas se sienten bien luego, por todo esto que estoy narrando y por otras cosas que fueron estudiadas y comprobadas dentro de la metodología. Casi nada está al azar dentro de la metodología. Lo único que es único y especial es lo que tú vives, que ahí nadie puede interpretarlo, solamente tú rescatas esa vivencia para el estado actual de ti y para ir reconstruyéndote de lo que tú crees que eres ahora. Bueno, os dejo la palabra. No, gracias por la explicación. Ahora como que le he dado un poco más de forma. Claro, Sí, sí, de sí, sí, estructura, de sí, hay estructura. muchos. Yo cuando empecé la formación de biodanza hace casi 17 años, yo vivía la experiencia de la biodanza, pero luego encontré los textos del creador Rolando Toro y me di cuenta que estaba todo basado en estudios científicos. Luego se puso en pie esto. O sea, es en paralelo. Todo lo que vivimos fue avalado por estudios científicos, inclusive el poder curativo de la caricia, el encuentro humano, el poder, el danzar, qué músicas orgánicas y qué músicas son inorgánicas, los efectos que produce la música en el cuerpo. Entonces, hoy en día la música se desvirtuó totalmente. Yo soy músico y la música está corrupta. Todo lo que llega hoy en día a los oídos de los jóvenes esto está haciendo daño. No tiene nada que ver con lo que escuchábamos, no porque era mejor, eran otras condiciones de la industria discográfica. Todo eso se va viendo, pero se va viendo de a poquito, porque nosotros siempre nos centramos en la vivencia, porque hoy en día está toda la información en Internet. Hay muchísimo, todo el mundo está hablando del alcance de dónde está llegando todo. Y esta es una práctica más, pero la base principal es la danza, el movimiento y la música. Ahí llega un momento
donde tu cuerpo está todo el tiempo cambiando la bioquímica para el bienestar, obviamente. Y todo el tiempo te está subiendo el gradiente energético. Todo el tiempo en la repetición cambia tu sistema anímico porque le estás dando otro estímulo. Y luego ya se queda eso, se queda reprogramado en tu cuerpo. Tú estás reprogramando. Tenemos los tres cerebros, también lo analizamos, el cerebro, el instinto, el emocional y el cerebro humano, el neocórtex. Y cómo va interactuando la música. Sí, hay un contenido teórico, hay un soporte teórico, pero intentamos dosificarlos para no perder de vista la vivencia, porque mucha teoría, yo entiendo que también hay personas que lo abruman, entonces intentamos que sea más dinámico. Y, y esta estructura del modelo teórico que acaba de explicar todo Sebastián responde a la naturaleza. Simbólicamente estamos viviendo ahí en una sesión lo que vivimos en un día, pero no lo vivimos así. ¿Por qué? Porque la primera parte es el día, empieza todo como, empieza el amanecer, el sol se levanta, va cada vez más alto, la energía se levanta y va todo más fuerte, y luego descansamos y empezamos a bajar y entrar a nuestro interior, es decir, a echar una siesta, más abajo todavía a dormir, descansando, y luego volvemos a despertar de a poco, de pronto, hasta que de día y ya somos otro. Pero eso, ¿por qué no nos pasa igual en el día? Por tantos ecofactores de que aparecen tantos estímulos durante todas las horas que vivimos, que no estamos conectados con nosotros y estamos recibiendo tóxicos por una cosa, por otra. La mente está toda distorsionada por lo que se habla, por lo que se dice. O sea, en esto está la llave en que se va con ese movimiento de circadiano de la naturaleza, pero se ponen la música y el silencio, la música y el silencio, el contacto con el otro en silencio, la mirada y es mirada, pero en silencio. Entonces, es realmente riquísimo, es sanación. Esta es la medicina para mí. Por eso la medicina que yo hice mucho tiempo ah, ha pasado a ser la medicina de la psicodanza integrativa y otras cosas más que hago. La meditación, que está también incluida en este método, y todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la forma de relacionarnos, todo eso impulsa esta técnica, el repetir. Eso, lo mejor es que vengan el miércoles próximo. Ercilia da una sesión abierta en su grupo. Si podéis venir, si no, me escriben por WhatsApp y intentamos que vayan a hacer una vivencia de uno de los grupos, porque para poder entenderlo tenés que vivirlo. Y luego de ahí seguimos el contacto y nosotros estimulamos como los primeros meses está abierto, que por lo menos pruebes el primer módulo para ver la propuesta y el alcance que tiene y si es lo que está buscando. Ujú. Súper. Bueno, ¿querés preguntar o agregar algo más y vamos cerrando? Yo tengo el teléfono de todas, ¿no? Mar, a ver si no, luego me mandas un WhatsApp y seguimos mensajeándonos para ver la forma que puedan venir a ver, a conocer nuestra escuela que está en el barrio de Gracia y así también conocen el espacio donde hacemos. Yo el miércoles es muy probable, lo más probable es que sí que me acerque a la clase. Y, y te hago hago una consulta al margen. Yo vengo más del yoga, ¿no? Que bueno, también movimiento, cuerpo. ¿Les parece que es algo que de alguna forma se puede integrar o se puede relacionar? Claro que sí, Mm. Sí, sí, estamos hablando de lo mismo. hay una chica Mm. ahora que hace talleres de Kundalini Yoga y está haciendo la formación también. Sí, sí, Ujú. la psicodanza tiene la característica que se puede adaptar a lo que a lo tuyo
o aplicarla solo como técnica o utilizarla como un camino interno de crecimiento. O sea, en ese aspecto no somos muy ortodoxos y estrictos. Queremos darte la herramienta porque nos pasó ya los casos que expliqué antes. Terapia corporal integrativa, Tony, el director, utiliza herramientas de que le enseñó Ercilia. O sea, TCI también se nutrió de herramientas que utilizamos nosotros. Tiene esa capacidad también. No somos muy estrictos ortodoxos. Vale. Bueno, Y Mar, tengo tu teléfono, ¿no? Sí, no. sí, Vale. sí. Te estaba escribiendo en el chat a qué hora sería el próximo miércoles. El grupo 8. de Ercilia es 18:30 a 20:30. De acuerdo. Yo ahora, si tengo WhatsApp, le mando toda la info por WhatsApp. Si ven que esa sesión no pueden, nos escribimos y buscamos otras opciones en otros grupos que llevan otros terapeutas. Yo intentaré también, tengo cositas, pero intentaré ir el miércoles. Ujú. Sí, dale, buenísimo. Y luego le envío calendario, precio. Si ven que tienen duda, me escriben y me preguntan. De acuerdo, gracias. Vale, Esther, bienvenida, gracias por acompañarnos a todas. ¿Queréis cerrar, Esther? ¿Saludar algo? Bueno, sí, yo saludar y, bueno, aportar mi experiencia, que al final es lo que a mí me ha servido. Yo empecé, mira, ayer hizo 8 años que empecé, que fui a probar una sesión de psicodanza integrativa y bueno, yo sentí ya que eso me movió muchísimo, me sentí mucha alegría. Yo venía en un momento que también de duelo y de bastante tristeza. Y en esa primera sesión yo ya conecté con una alegría interna, eh, pues que yo sentía que no la había sentido desde hacía mucho tiempo. O sea, era algo que a mí me llevaba a la infancia, a la sensación de cuando estás contenta simplemente por estar contenta, ¿no? Sin motivo, pero sí que había motivo, que fue también el sentir la música, el trato que yo recibí ahí. O sea, a mí fue como algo de decir, ostras, em, algo muy de recibir, yo me sentí muy bien recibida, muy bien atendida, con mucha sensibilidad de que podía estar, de que yo me sentí segura ahí, yo me sentí segura. Entonces me apunté ya enseguida y desde ahí, bueno, pues sigo. Hice la formación también hace, no sé, ahora unos cuantos años y para mí eso, o sea, supuso un cambio muy grande, el antes y el después de la formación, ¿no? De lo que ha supuesto para mí del conocimiento, como mencionáis, ¿no? Ercilia y Sebastián, de saber más de mí, de quién soy, cómo me muevo, cómo funciono, también de poder estar en contacto con esa parte más de sombra o más oscura y darme cuenta cuando antes entraba ahí y me asustaba o sentía que era horrible y cómo al ir haciendo ese camino darme cuenta de decir, bueno, no, eso forma parte de mí, pero tampoco soy yo, y a la vez conectar con algo que sí yo siento que soy yo, que eso es lo que yo soy de verdad, ¿no? Entonces es un camino muy bonito y muy interesante y muy enriquecedor para el que se anima a caminar por ahí, porque vale la pena muchísimo, muchísimo. Y como has dicho tú, Ercilia, también, y Sebastián, encima lo disfrutas, ¿no? O sea, encima disfrutas de la danza, de las músicas que son maravillosas. Bueno, yo solo puedo dar bendiciones y dar las gracias de haberme animado, que además fuiste tú, Sebastián, que me animaste a hacer la formación. Y también la cosa de que yo, cuando empecé a hacerla, fue para mí, yo tenía clarísimo que era para mí, cuando ya me animé, porque primero no pensaba en hacerla, ¿no? Empecé a sentir
que era pues eso, para mi conocimiento, para ir y va a los fines de semana muy contenta, muy agradecida de poder estar ahí viviendo todo eso. Y luego, bueno, el último año sentí pues que también quería experimentar el ponerme delante de un grupo, cosa que nunca habría dicho yo que eso fuera posible, porque soy tímida, por inseguridad, por mi timidez, y también las herramientas que me ha dado, ¿no? También de poder ponerme ahí, ¿no? De poderme expresar, de que se te dé espacio para hablar, eh, que se te escucha, o sea, hay un lugar ahí. Yo sentí que ahí había un lugar para mí y eso para mí fue muy grande. Y aquí sigo muy contenta de seguir y de acompañar también en esta nueva formación. Así que nada, mm, que os esperamos el miércoles también las que puedan venir y que sí, que experimentéis una sesión. Es importante eso. Nada, bendiciones. Bueno, bendiciones, Esther. Entonces cerramos. ¿Queréis saludar? ¿Que alguien necesita decir algo antes de cerrar? Bueno, yo dar las gracias, me ha gustado muchísimo la presentación. Bueno, me suena como así como un regalo para el alma esta formación. Yo no podré estar el miércoles porque estoy en Mallorca, pero bueno, espero a ver, bueno, Ahora vamos en cuando Mallorca. En noviembre hacemos el taller de los 4 elementos y en febrero comienza la formación en Mallorca. Luego te envío toda la información. vale, súper, súper. Dale, venga, Gracias. dale. Seguimos. ¿Alguien más siente compartir algo, decir algo? Una pregunta. Si se hace la formación, ¿es recomendable asistir a las sesiones semanales o alguna o cómo es esta dinámica? Es recomendable asistir regularmente Sí. porque es un soporte más. Una vez al fin de semana es bastante intenso y Ujú. de mucha información. El grupo semanal es- ordena, hacia uno, pero lo aclara, cada vez comprende más y el cuerpo se entrega mucho más fácil. Vale, Conviene, sí, en lo vale, posible, sí. ok. Vale, buenas tardes. ¿Alguien más siente que antes que cerremos nuestros ventanitas? Vale. Bueno, buenas tardes a todas y Muchas bendiciones gracias. por acercarse y seguimos en conexión por WhatsApp. Gracias, Lo que Elena. necesiten. Gracias, Maya y Mar. Gracias, buenas tardes. Esther. Adiós. Gracias, Chao. saludos a todos. Hasta Adiós, luego. buenas tardes. Adiós. Luego le paso el vídeo. Adiós.